Hola, bienvenidos a la cámara más cerca de ti, el espacio en el que recorremos todo el país para conocer cómo las leyes tramitadas en la Cámara de Representantes se convierten en realidades en el territorio. En Colombia, muchas familias siguen apoyando a sus hijos, incluso cuando han cumplido la mayoría de edad, o continúan con sus estudios o presentan alguna condición de discapacidad. En el capítulo de hoy, veremos cómo una ley amplía los beneficios tributarios para aquellos padres con hijos dependientes entre los 18 y los 25 años, reconociendo realidades que antes no estaban muy claras. Porque cuando una ley se adapta a la vida real, también protege la vida de cientos de familias en Colombia. Bienvenidos. Concejal Andrés Gonzaga, gracias por recibirnos, especialmente a la cámara más cerca de ti. No, un gusto estar acompañándoles y qué bueno que la gente conozca lo que hace el Congreso también por las poblaciones más vulnerables. Concejal, ¿cuál es la realidad que están viviendo las familias cuando tienen hijos dependientes o que presentan algún tipo de discapacidad? Bueno, lo primero es enfrentarse a múltiples barreras. Hay barreras de todo tipo, de acceso a salud de calidad, educación de calidad, pero sobre todo en entender que son personas que necesitan que el Estado piense más en ellos, no solo desde lo básico, a veces desde un nivel asistencialista, que es como lo que todo el mundo piensa cuando piensa en discapacidades, Sí. el bono, el mercado, y hay otro tipo de cosas, como por ejemplo esta ley que ya habla de beneficios tributarios que son además muy valiosos. ¿Cuánta gente estamos hablando que está presentando esta situación con hijos dependientes o que tienen algún grado de discapacidad? Bueno, se calcula que en Colombia aproximadamente hay más de 3 millones de personas con discapacidad. Con algún tipo de discapacidad hay 7. Solo en Bogotá se calcula que hay entre 300 y 350.000. Incluso hay fundaciones que hablan de 400.000 personas con discapacidad, que como decía, enfrentan todo tipo de barreras. Incluso es un dato que necesita ser certificado por la ciudad. Es algo en lo que hemos insistido mucho. Necesitamos un censo que nos diga dónde están, quiénes son, qué discapacidad tienen, que nos digan con claridad, por ejemplo, cuántas de esas personas podrían acceder a ese beneficio tributario que contiene esta ley. Son datos en los que tenemos que avanzar, pero sobre todo en hacerle conocer a la gente lo que hace lo público, también por tratar de entender algunas dificultades y barreras a las que se enfrentan para poderle dar solución desde las corporaciones. ¿Era necesaria esta ley? Claro, la Corte Constitucional ya lo había dicho, ¿no? Ya había aumentado la edad a los 25 años de los hijos dependientes, pero también la Corte Constitucional lo que entiende a través de su jurisprudencia es que tener un hijo con discapacidad tiene una carga mayor, sobre todo económicamente, para las familias. Que claro, tener un hijo regular que recibe educación hasta los 25 años debe ser considerado como una carga y debe tener unos beneficios tributarios a través de la renta, pero que tener un hijo con discapacidad no solo termina cuando cumple los 25, sino que es una responsabilidad permanente. De manera que quien tiene un hijo con discapacidad declara renta, pues tiene beneficios tributarios para que los utilice. Creo que hoy el gran reto es cómo hacer para que esto la gente lo conozca, lo entienda y lo use. Ahí sale con hierbitas, pero... Hola Mireya, gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenas tardes, sí señor. Con gusto, son bienvenidos todos. Bueno, ¿cómo es la historia de ustedes dos? Yo soy la mamá de Johan, él tiene 24 años. A los 16 años, a él lo diagnosticaron con una epilepsia refractaria neurodegenerativa. Pues de ahí a acá, la vida me ha cambiado. Pues primero me quedo yo sin trabajo porque yo no tengo quien me los cuide a ellos. Ellos son muy grandes. De ahí a acá me ha tocado sufrir más de lo que nos ha tocado sufrir porque si tenemos muchas veces para comer, no tenemos para servicios, para arriendo, bueno, solo Dios sabe lo que nos toca. Aparte toca llevarlos al médico, nunca hay medicamento, nunca hay citas. Con él me toca trasladarlo en silla de ruedas en Transmilenio, porque yo no tengo para pagarle un carro. Aquí no hay una rampa en este conjunto, entonces es más complicado todavía. Quiero trabajar así sea en mi casa, porque no los descuido a ellos tanto. Son muchas cosas que los cuidadores estamos olvidados. Nosotros ya empezamos a recibirlo de la canasta en el col. Con eso yo me sustento, yo compro jabones, que digamos es como lo que más yo trato de tenerles a ellos, su cama limpia, su ropa. Pero pues no sé, yo digo gracias Señor porque pues yo me puedo mover. Me dieron por partida doble 2, no sé por qué. ¿Cómo ha sido ese proceso de terapia también para tus dos hijos?
Al principio le ordenaban a Johan terapias, pero aquí no viene nadie porque dicen que esto es muy lejos. Yo iba a la EPS y decía, por favor, es que necesito las terapias. No, es que no hay terapeutas para ese sector porque aún es muy lejos, o sea, no hay terapias tampoco para él. Y a mí me dicen que él toca tenerlo con terapias. Todos los días me levanto con la convicción que tengo que estar bien por ellos. Actualmente hay una ley que busca justamente ayudar a padres y familias que tienen estos mismos inconvenientes y ofrece una serie de beneficios tributarios justamente para que estas personas puedan acceder a una cantidad de recursos cuando se certifica que su hijo tiene una discapacidad. ¿Cómo crees que este tipo de leyes también te va a beneficiar a ti y a muchas familias que padecen casi la misma situación tuya? Pues yo le soy sincera a su merced. Yo escucho de muchas leyes, pero yo no creo en las leyes porque es que a mí nada me favorece, a mí nada me ha ayudado, a mí nada. ¿Pero crees que un tipo de incentivo de esto sí ayudaría a las familias? Claro, porque por eso yo le digo a su merced, todas las leyes se escuchan tan bonitas, que uno dice tan bonito que de verdad me la dieran a mí, pero pues la verdad en mí no he visto nada. En mi hogar con mis hijos, no. La ley que amplía los beneficios tributarios para familias con hijos dependientes armoniza los criterios legales conforme a las realidades de las familias colombianas. Esta ley establece 3 aspectos fundamentales. Primero, amplía el reconocimiento de dependencia de los hijos hasta los 25 años si ellos aún continúan estudiando. Segundo, reconoce la dependencia económica de hijos mayores con discapacidad certificada. Y tercero, armoniza el sistema tributario con obligaciones reales de las familias colombianas. ¿Qué pasaba antes de que no existiera esta ley? Primero, el desconocimiento. Segundo, pues, es no reconocer de las dificultades también y de los alivios que debe tener una persona que tiene bajo su responsabilidad un niño con discapacidad. Y creo que no es solo el beneficio, es el mensaje, es entender que la Corte y el Congreso, a través de esta reglamentación de lo que ha hecho la Corte, pues entiende que esas personas, a través de los beneficios tributarios, pueden tener un alivio que les da el Estado para seguir respondiendo o tener mayores comodidades económicas para responder por sus hijos con discapacidad. Uno de los apartes de la ley dice que se reconoce hasta los 25 años los hijos también dependientes de sus familias, ¿no? Que estén estudiando. Antes no era así. Antes era hasta los 23. La Corte que ha dicho que esto se extiende hasta los 25, que es la edad promedio en la que una persona termina sus estudios superiores. Pero la discapacidad no termina ahí, que es lo que ha hecho la Corte. Para siempre. O sea, un niño regular, un joven regular o un adulto ya regular, cuando cumple los 25 años, está estudiando, hasta ahí es dependiente de sus familias. Pero una persona con discapacidad, con el certificado, sabemos, si usted declara renta, tiene un hijo con discapacidad y no tiene el certificado, búsquenlo, vaya, adquiéralo, porque con ese certificado va a tener unos beneficios tributarios sobre la renta. Concejal, ¿cuáles son esas necesidades urgentes que necesitan ser atendidas especialmente para aquellos padres que tienen hijos con discapacidad? Son múltiples. Primero, entender que la discapacidad pues, puede tocar la puerta de cualquier familia, independientemente del estrato. Sí. Por eso en Bogotá hay 400.000 personas aproximadamente. Segundo, que el Estado, el distrito en este caso, debe reconocer cuáles son las necesidades y las barreras a las que se enfrenta para empezar a eliminarlas, que es muy complejo encontrar colegios donde tengan de verdad inclusión, no sea solo darle el cupo a un niño y ponerlo a pintar todo el día, sino que de verdad tengan un modelo que le dé educación de calidad. Acceso a la salud, hoy tenemos una crisis porque hay personas que tenían una enfermera que la ganaron a través de una tutela con sus EPS y se las han quitado y eso les ha pues traído mayores barreras porque no pueden salir a trabajar, no pueden traer el sustento, tienen que descuidar un poco sus hijos. Y tercero también pues sobre todo los beneficios de entender que en materia tributaria también se pueden hacer cosas, o sea es que el Estado y la tributación entienda que tener esa responsabilidad debe tener unos alivios y así lo hace esta ley, por eso lo valioso y el avance que da esto pues es muy importante para las familias con discapacidad, sobre todo porque es poner el tema en la agenda desde todas las perspectivas, desde la educación, desde la salud, ahora desde lo tributario. Johan, ¿cómo es un día normal para ti? Pues un día manca cosa. Pues porque ya
no me puedo solo. ¿Tú has podido estudiar, Johan? Dice hasta décimo en colegio. Ya lo que fue décimo, todo el año me la pasé con él, ya muy cansado. Ya de ahí pues perdí el año. Tuve que hacer validación para terminar décimo ese. Y pues la salud mía comenzó a caer. ¿Cuál es tu sueño, Johan? Siempre me gustó mucho la cocina. La cocina. Tranquilo. Tranquilo. Y ha sido muy frustrante que yo hacía todo, me movía, me ayudaba en muchas cosas. Maximiliano viene guerreándosela desde los 4 meses con una enfermedad pulmonar y digestiva. Al principio lo habían diagnosticado con fibrosis quística, pero genéticamente sale negativo. Y clínicamente tiene todos los síntomas de una persona con fibrosis quística. Entre esas, pues su páncreas, que es una insuficiencia pancreática, y sus pulmones, que tiene una neumopatía. O sea, Maximiliano es neumópata, hace neumonías a repetición. 16 hospitalizaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo les ha cambiado la vida? Durísimo porque es estar en hospitales. Hospitales, terapias, médicos. Él tiene muchas especialidades, muchas, o sea, son como 11 en total, y entre esas los medicamentos también son varios medicamentos. ¿En qué nos ha cambiado? En todo. Económicamente, familiarmente, en todo. ¿La casa se tiene que adaptar también? Claro, Maximiliano, es oxígeno dependiente. Entonces tocó ahora cánula de 8 metros para que él pueda ser independiente, limpio, porque los alergenos también le afectan a él, ¿no? El tema de las alergias y todo eso. Entre menos polvo, mucho mejor. ¿Cómo fue ese momento que te comentaron del diagnóstico de tu hijo? Duro fue como que, bueno, el doctor me dijo, hay médicos que no tienen como El tacto, ¿no? el tacto, y le van diciendo a uno, mamá, goce a su hijo, yo pienso que no hay nada, no hay mucho que hacer. Se nos sale de las manos el caso de Maximiliano, es un caso raro, rarísimo, porque no encuentran nada genéticamente. Genéticamente no, otros exámenes sí salen cosas, pero en la genética no salen nada. Lo único que le salió fue alterado un gen, pero no tiene nada que ver con su patología. ¿Qué tan difícil ha sido tu vida después del diagnóstico de tu hijo? ¿Qué tan difícil? Bueno, soy una mujer fuerte. Digamos que como que me sostengo. Pero sí ha sido complicado porque me ha tocado dejar mi vida atrás. Digamos, no puedo estudiar, no puedo hacer nada porque tengo que mirar con quién dejo al niño y si la persona que lo va a cuidar sepa darle los medicamentos, que esté al pendiente que no se me quite el oxígeno, de que las terapias se las hagan correctamente. Eso, entonces me toca dejar mi vida un poquito atrás, mis estudios, porque yo trabajaba también antes del diagnóstico, obvio, antes de todo esto yo trabajaba, pero pues todo me ha tocado dejarlo un poquito atrás. ¿Cómo describes tú a Maximiliano? Valiente, guerrero, resiliente. Esa es la palabra, resiliencia. Esa es la que nos define a los dos, porque no nos ha tocado fácil. Maximiliano cuenta con su certificado de discapacidad, ya que su historia clínica lo permite, pues se permite su certificado, pero Maximiliano no cuenta con ningún recurso del gobierno. Mira que hay una ley que justamente trabaja por dar alivios tributarios a los papás que tienen hijos con alguna enfermedad o con alguna discapacidad. Reconoce el esfuerzo económico que estas familias están haciendo. ¿Qué crees que esto pueda beneficiar no solamente tu caso, sino a muchas otras familias? Claro, en todo, en darle alivio a uno económicamente y de que uno también pueda surgir, o sea, pueda salir adelante. Yo me siento como estancada. Me siento como entre hospitales y médicos y casa.
no he podido hacer nada, digámoslo así, no me he podido realizar como persona. No, obviamente el niño no tiene la culpa y son cosas de Dios y esto, pero siento que, y el gobierno tampoco, pues el gobierno qué culpa tiene de que uno tenga los hijos, pero siento que hace falta como más apoyo. ¿Cuál es tu mayor sueño en este momento con tu hijo? Ya verlo sin el oxígeno. Yo soy una mujer de 32 años, soy comunicadora social, tengo mi niño con discapacidad. No he podido ejercer del todo mi carrera precisamente por las demandas que tiene mi niño. Mi niño es un niño hermoso con una condición de autismo severa, tercer nivel. A él se lo diagnostican como a los 2 años aproximadamente. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque él tenía ciertos comportamientos, por ejemplo en el cumpleaños, todos, feliz cumpleaños, y él como, y todos como aplaudiendo y como que cosas así. O la manera de jugar, apilaba los juguetes y gritaba mucho. Él gritaba mucho y para mí era algo difícil porque en todo lugar era como, ay, calle al niño, el niño es demasiado mal educado, mira. Y yo tampoco sabía qué era lo que pasaba. Hasta que ya mi tío me dijo, yo creo que él es autista. Justamente en este momento hay una ley que se llama Ley de Beneficios Tributarios para Padres con Hijos Dependientes, especialmente esos hijos que también tienen enfermedades ya certificadas por médicos. Y esta ley establece una serie de beneficios tributarios, ayudas a los papás porque saben lo costoso que es mantener a un hijo en condición de discapacidad. ¿Cómo crees que este tipo de ley va a ayudar no solamente a mamás como tú, sino a todas las mamás en Colombia y familias? Claro, yo creo que lo que tú dices es algo muy importante porque el centro de la sociedad es la familia. Y si la familia está bien, o sea, creo que todos vamos a estar bien. Entonces, si esos beneficios ayudan a una mamá, a un niño, o sea, es lo mejor que pueden hacer porque de verdad son tantas cosas que ayudar en una parte es algo maravilloso, es un regalo. ¿Crees que cambiaría este tipo de beneficios las condiciones de vida de miles de familias en Colombia que cuentan con un hijo dependiente? Claro, nosotros como padres lo que buscamos siempre es la calidad de vida, un bienestar para nuestros hijos a pesar de sus condiciones. Entonces, que esto aporte a ese proceso es una bendición. Concejal, ¿cuál cree usted que es el compromiso del país con estas familias que tienen hijos discapacitados? Bueno, el compromiso debe ser permanente, pero además el esfuerzo debe ser enorme, porque yo hay algo que digo permanentemente acá en el Consejo, y es que el día que este país entienda que garantizarle o darle buena calidad de vida a una persona con discapacidad, al final le va a servir a todos los ciudadanos. Si tenemos un colegio que es capaz de darle educación de calidad a un niño con discapacidad, pues va a ser maravilloso para los niños regulares. Si tenemos una ciudad con diseño universal donde la gente con discapacidad física pueda cruzar una vía, subir un andén, entrar a una plazoleta, disfrutar del espacio público, pues va a ser bueno para la persona mayor, para una mujer embarazada, para una mujer en coche. De manera que es transversal. Todas las entidades tienen responsabilidad en hacerle la vida más fácil a la población con discapacidad, de la salud, la educación, el acceso al empleo, que es algo muy importante que además lo acaba de suceder en la reforma laboral, que obliga a las empresas privadas también a tener un porcentaje de personas con discapacidad contratada. A veces muchas de las barreras a las que se enfrenta la población con discapacidad se pueden resolver con un empleo. Un empleo te mejora la calidad de vida, acceso a mejor comida, a mejor educación, a mejor salud. De manera que la responsabilidad es enorme y el compromiso debe ser aún mayor. Y ojalá este tema siga estando en la mesa no solo del Consejo, del Congreso, sino de todas las corporaciones. ¿Qué significa para usted trabajar también en beneficio de las familias que tienen hijos con discapacidad? Bueno, para mí primero es una responsabilidad que he asumido que me llena el corazón. Yo siempre he dicho que son las causas que me mueven, que me animan a estar en lo público. Yo tengo una hija con discapacidad, de manera que ha sido algo que vivo en mi casa también y la entiendo, la comprendo, pero también he aprendido a entender que cada quien vive una realidad diferente. A veces
sacamos proyectos, leyes, normatividad, decretos, nos pasó ahora hace poco con el Ministerio de Educación, tratando de entender que todas las personas con discapacidad son iguales, que todas requieren los mismos beneficios o la misma normatividad, cuando cada persona con discapacidad es un mundo aparte, cada persona es una realidad. Entonces, a veces este tipo de proyectos desconoce realidades. Y esa es la invitación, es como más estar en la calle, con la gente, conociendo cada historia, para que cuando tengamos que legislar o hacer normas o sacar proyectos o sacar decretos, cualquier tipo de producto que salga a lo público, pues entienda la realidad de cada una de las personas. Y en su caso, ya que usted lo mencionó en su casa, que se está viendo también esta realidad, ¿qué tan difícil ha sido? Es muy complejo porque la ciudad nunca fue pensada para una persona con discapacidad, ningún colegio tampoco, de manera que todo es una lucha. Yo siempre cuando hablo con las mamás cuidadoras y papás cuidadores de personas con discapacidad, primero los respeto mucho porque todos además se vuelven expertos en sus temas. Usted habla con cualquier mamá cuidadora y sabe la ley, la norma, el artículo, sabe todo lo que tenga que ver con su hijo. ¿Por qué? Porque lo ha luchado, porque cada día es una lucha por acceder a una cita médica, por acceder a un medicamento, por acceder al cupo del colegio, las que tienen o aplican a un subsidio por acceder al subsidio. Incluso hoy que estamos hablando de este beneficio tributario, pues seguro también es el resultado de la lucha de años de personas con discapacidad tratando de decir, venga, nosotros también necesitamos unos alivios tributarios y hoy pues es la realidad. Y ese es el resultado de las victorias, a veces pequeñas, a veces otras más grandes, de la lucha de la población, especialmente de los cuidadores y cuidadoras. Y que es costoso, ¿no? Muy costoso, muy costoso. Incluso yo tengo, vamos, la experiencia en el colegio de mi hija, donde nos dijeron que para que ella terminara su colegio tenía que tener sombra. En ese momento, pues mi esposo tomó la decisión de no trabajar más, de dedicarse al colegio de la niña, de ir todos los días al colegio. Yo me volví el proveedor de mi hogar, pero hay muchas familias que no tienen esa posibilidad. Hay muchas mamás, porque la discapacidad tiene una particularidad, es que los hombres somos cobardes en eso. Entonces son pocos los hombres que son cuidadores. Casi siempre esta responsabilidad, infortunadamente, está recayendo sobre las mujeres. Y cuando ellas tienen un trabajo, y en el colegio le exigen que su hijo tiene que ir al colegio con sombra, pues no tienen la capacidad económica para pagar a una enfermera o tomar la decisión de no seguir trabajando e ir al colegio. Y en muchos casos lo que resulta es que desescolarizan los niños, terminan los niños en la casa, cuidado por un familiar, sin terminar sus estudios. De manera que las luchas, las batallas, las barreras son permanentes, diarias, y por eso tratamos nosotros desde el Consejo y también animamos al Congreso a que haga lo propio, a tratar de identificarlas. Hay unas que son más fáciles de entender y de atender, hay otras que nos tardaremos mucho más tiempo, pues digamos hay una deuda histórica con la población con discapacidad. A veces uno hace tantas cosas y uno cree que ha avanzado mucho y cuando revisa de manera holística el problema se da cuenta que apenas avanzamos medio paso. Pero además en la discapacidad pasa algo que es muy frustrante y es que es muy difícil avanzar, pero es muy fácil retroceder. Tú puedes lograr avances con mucho esfuerzo, con la voluntad de varios gobiernos, pero si llega un gobierno que desconoce el tema, en un año puede devolverte 10. No podemos pedirle a las empresas privadas que contraten personas con discapacidad cuando en lo público no lo hacen. Entonces es un trabajo constante, a veces frustrante, pero cada vez que logramos algo, pues el corazón se hincha y la alegría es enorme. Y la discapacidad también tiene otra particularidad y es que no distingue ni estrato, pero además tampoco distingue color político. Por eso siempre que cualquier partido, congresista, concejal quiere trabajar esos temas, siempre nos apoyamos entre todos porque es que esto no distingue de ideología, ni de vanidades, ni mucho menos de cálculo político, sino requiere compromiso, trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo entender las realidades. Cuando la ley reconoce la dependencia real, se protegen miles de familias en Colombia. Gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy en la cámara más cerca de ti. Nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces, chao.